Dios les bendiga a todos, sean bienvenidos. Pues le damos gracias a Dios por estar en este momento pues adorándolo, cantando, pues recordando que Él es bueno. Y el último canto que entonábamos es un canto muy hermoso que describe el momento en que una mujer se acercó a Jesús para derramar un perfume en los pies de Cristo y pues agradecerle de esa manera lo que ella había sentido, lo que ella había recibido. Ella se había sentido limpia, libre, había sido perdonada por Jesús, y entonces, a manera de gratitud, como una expresión de amor, derramó su perfume a los pies de Cristo. Y nosotros, cuando le hemos conocido y hemos experimentado su presencia, su amor, cuando hemos sido libres verdaderamente, cuando hemos sido perdonados por Él, pues sentimos también ese deseo de derramar lágrimas, de decirle a Dios gracias porque tú nos limpias, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor tan grande. Estamos, como lo hemos recordado anteriormente, hemos hablado algunos mensajes, algunos estudios, enseñanzas sobre el mensaje de los profetas, y hemos comentado que son muy importantes porque los profetas en el Antiguo Testamento tenían un mensaje para el pueblo, un mensaje muy importante para la nación de Israel, y los profetas eran guiados por el Espíritu Santo, por la voz de Dios, para hablarle al pueblo en un momento en el que no había venido Jesús a la tierra. Todavía no tenían una Biblia como tal vez como la que tú tienes o como la que yo tengo. No tenían muchos medios en ese entonces. De hecho, se estaba terminando de formar la Biblia con el ministerio de los mismos profetas, y todavía faltaba una época, la época de Cristo. Entonces ese momento pues era un tanto difícil, en el sentido en que no tenían toda la palabra, no tenían toda la revelación completa, pero Dios no se deja sin testimonio y les daba palabras importantes al pueblo de Israel. Por eso hemos visto la importancia de hablar sobre estos hombres, los profetas, y su mensaje. Hoy quiero comenzar contando esta breve historia, una anécdota de un pequeño que fue enviado por su madre a la escuela. Lo mandó bañado, aseado, lo mandó limpio a la escuela, y cuando regresó el pequeño pues se acercó y le gritó a su mamá: mamá, ya llegué. La mujer, al ver al hijo, pues se asustó y le dijo: ¿quién eres? No te conozco. El niño le dijo: soy yo. Dijo: es que no te conozco a ti. El niño estaba cubierto de lodo, tal vez había tenido por allí alguna batalla de lodo, y pues llegaba todo cubierto hasta la cara, y la mamá pues no lo reconocía, ¿no? Yo soy Manuelito, tu hijo, acuérdate, soy yo. Y quiero decirte que de esta misma manera el hombre está cubierto de pecado, y aunque está lleno de pecado, de maldad, Dios alcanza a ver que detrás de ese lodo, detrás de esa maldad, hay una creación suya, hay un pecador que necesita ser redimido, que necesita ser transformado. Yo quiero decirte que eso es una realidad. La verdad es que a causa del pecado, a causa de la rebeldía, el hombre ha perdido la imagen de Dios en su vida. La Escritura enseña que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Es decir, Dios nos hizo, puso su imagen en nosotros. Es decir, nos hizo con la capacidad de amar como Él ama. Nos puso en nuestro ser la capacidad y la voluntad de hacer justicia, así como Él es justo. Nos puso también en nuestro ser la capacidad de buscar el bien, de hacer el bien, así como Dios es un Dios bueno, de buscar lo bueno, lo santo. Pero el hombre, por sus propias decisiones, el hombre por sus propia voluntad, su propio pecado, ha decidido buscar, en vez del amor a los otros, ha decidido buscar el egoísmo,
el amor a sí mismo. En vez de buscar la justicia y la santidad, pues ha querido el pecado y la corrupción. Y de esa manera el ser humano está corrompido, ha perdido la imagen que Dios había puesto en su persona. Y quiero decirte que aunque la ha perdido, en su misericordia Dios tiene el plan, tiene el deseo de restaurarlo. Tiene el deseo de transformar esa imagen que se ha perdido, de recuperarla a través de su evangelio, a través de su mensaje. Hay muchas personas que no comprenden esto hasta que conocen a Cristo y son transformados. Pero la verdad es que no importa en qué situación se encuentre la gente, no importa en qué circunstancia o qué pecados sean los que tengan en sus vidas, Dios desea transformar. Él quiere limpiar la vida del pecado. Él quiere limpiar el corazón del hombre y hacerlo nuevamente a su imagen y semejanza. Hoy queremos hablar este tema sobre la limpieza o la suciedad que el hombre tiene y la limpieza que necesita en su vida. Y para ello quisiera leer un pasaje, que está en Isaías. Es muy conocido para algunos, pero que describe esta parte del hombre, y es una exhortación de un profeta, el profeta Isaías. Isaías 1:18 dice la escritura de la siguiente manera: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, ante todo, Señor, te damos gracias por tu misericordia, porque se renueva cada mañana. Gracias por tu favor, Señor, hacia el ser humano, hacia nosotros en este día. Padre, hoy queremos que tú nos hables. Queremos pedirte que nos bendigas. Queremos suplicarte que tu palabra brille, Señor. Que nuestro entendimiento sea alumbrado y que podamos saber que tú eres poderoso para transformar lo que nosotros mismos hemos ensuciado, lo que nosotros mismos hemos corrompido, Señor. Háblanos hoy, Señor, por favor, te lo suplico, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta palabra del profeta Isaías es una palabra muy importante, que fue dada en un momento en el cual, como muchas otras épocas, pues el pueblo estaba corrompido, estaba perdido en el pecado y se había alejado de Dios. Podemos decir que el profeta Isaías, o el libro del profeta Isaías, es uno de los libros más extensos de los profetas. En sí es el libro más extenso de los profetas, y no porque sea el más importante, sino porque es más extenso en capítulos. Y la escritura, el Antiguo Testamento, fue ordenado de manera gradual, es decir, los libros más extensos quedaron al principio. Este libro, o el ministerio del profeta Isaías, fue realizado en el año 740 más o menos antes de Cristo. Del 740 al 700. El profeta es conocido como el profeta evangelista, porque en este ministerio, en sus profecías, hay muchas referencias al ministerio del Señor Jesucristo. Es decir, habla mucho sobre la venida y las profecías que iba a cumplir el Mesías. Es un profeta también, el profeta Isaías, que realizó su ministerio en la ciudad de Jerusalén, en Judá. Como hemos explicado anteriormente, había dos reinos para ese entonces, en el cual Israel se había dividido: el reino del norte, que se le conocía como Israel, donde abarcaban 10 tribus, y el sur, que era el reino del sur, el reino de Judá particularmente. En ese reino, en el reino del sur, es donde profetizó y ministró el profeta Isaías. Él era un hombre de ciudad, era un hombre que tenía acceso a los reyes, es decir, los reyes consultaban
la palabra de Jehová. Los reyes se acercaban al profeta para pedir algún consejo o alguna instrucción de parte de Dios. O el profeta simplemente llegaba ante los reyes y entregaba el mensaje que el pueblo necesitaba escuchar. De manera que el profeta Isaías tenía contacto directo con los reyes. También tenía contacto con los sacerdotes, porque había de alguna forma una necesidad de recibir alguna instrucción de parte de la gente que trabajaba en el templo, como eran los sacerdotes. De manera que podemos decir que el profeta Isaías trajo un mensaje muy especial, muy importante, que era necesario tanto para los reyes como para la gente que estaba en el templo, para la gente religiosa. En el pasaje que acabamos de leer, el Señor a través del profeta les da un mensaje muy especial. Les dice: venid luego, o sea, vengan y estemos a cuentas. Estemos a cuentas. Si sus pecados son como la grana, serán emblanquecidos, o serán emblanquecidos como la nieve. Si fueran rojos, serían también emblanquecidos, o serían como la lana. Este mensaje pues habla de una forma poética, por decirlo de alguna manera, en la que el profeta describe al pecado y a la pureza. La grana o el color rojo del carmesí son colores que simbolizan el pecado, y el blanco o la lana y la nieve representan el pecado. De manera que lo que Dios les dice es que sus pecados pueden ser limpiados. No importa el color tan desagradable que puedan tener, Dios los puede transformar. O más bien, Dios les quiere dar una vida limpia, una vida pura, un corazón limpio verdaderamente. El pueblo estaba entonces lleno de pecado. Su comportamiento, su vida estaba corrompida totalmente, pero el plan de Dios en ese entonces y desde ese momento, Dios quería cambiarlos, quería hacerlos puros, quería hacerlos limpios. Y yo quiero decirte que lo mismo Dios quiere para contigo y para conmigo. Dios conoce nuestra condición, Dios sabe nuestro comportamiento, Dios conoce la conducta, Dios sabe lo que cada uno guarda en su mente, en su corazón, su actuar, su forma de ser. Y el mismo plan que tiene y tuvo para el pueblo de Jerusalén, de Judá, es el mismo plan que tiene para ti y para mí. Quiere limpiar tu vida, quiere limpiar tu corazón. No importa la condición en la que te encuentres, si tú te entregas, si tú te rindes, si tú lo buscas, si tú le dices: Señor, pues aquí estoy, Él va a transformarte, Él va a limpiar tu vida. Este es el plan de Dios para su pueblo y también para nosotros. Pero no solo eso, la Escritura nos enseña cuál era la condición del pueblo de una forma más clara en los versículos anteriores. Si me acompañas en este mismo capítulo, pero en el verso 10, dice la Escritura de la siguiente manera. Isaías 1, verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El Señor describe la condición de su pueblo en este pasaje y nos dice esencialmente que era un pueblo
una nación pecadora, una nación que estaba corrompida por los pecados, por la inmoralidad. Un pueblo al mismo tiempo religioso porque ofrecía sacrificios, guardaba las fiestas solemnes, guardaba todo lo que implicaba la religión judía como tal, pero al mismo tiempo era un pueblo que estaba en la maldad. Había pecado en sus vidas, en sus familias, en sus mentes, en sus corazones. Estaban alejados de Dios. De hecho, en el verso número 15, la última oración nos dice: llenas están de sangre vuestras manos. Y esta es la descripción más clara. Representan sus manos llenas de sangre, representa el pecado que habían cometido con sus manos, sus acciones que habían ellos realizado. Ellos practicaban la maldad, aunque cumplían por un lado las ceremonias y los rituales, por otro lado estaban corrompidos. No había justicia, había pecados. Y quiero decirte que hay muchas personas en la misma condición. No importa la iglesia a la que la gente pueda asistir, es triste, pero llevan una religión sin piedad. Tal vez asisten constantemente a una iglesia, cantan alabanzas, dan sus diezmos, levantan las manos y cumplen con todas las cosas que se piden en la religión, pero a la par, y lamentablemente, pues viven una vida triste, alejada de Dios. Tal vez se embriagan, tal vez le pegan a la esposa, tal vez insultan al primero que se les atraviesa, ¿no? Allí en el tráfico o como sea. Tienen una vida corrompida, aunque tienen al mismo tiempo religión. Dice la Escritura que Dios no se agradaba de sus sacrificios. De hecho, dice la Escritura que le eran abominación. Ya que era algo abominable para él, porque tenían sus manos llenas de sangre. De manera que ellos por un lado ofrecían sacrificios a Dios, pero con esas mismas manos pues cometían maldades. Tal vez robaban, tal vez golpeaban a alguien, tal vez hacían daño con sus propias manos. Dice la Escritura que estaban reprobados. Pero quiero decirte que no solamente habla de gente de una iglesia, de que profesa alguna religión, sino habla de la gente en general. Es decir, de las personas que practican el pecado, aunque no profesen una fe. De personas que pecan, que tal vez hacen la maldad a su prójimo, a su vecino, y de manera que su vida está manchada también de pecado. Sus manos están también manchadas de pecado, ya sea por el adulterio, por la fornicación, por las maldiciones que profieren, por todas las cosas que hacen en su vida diaria. También es la descripción de estas personas. Aquellos judíos a los que el profeta Isaías les hablaba, eran personas que tenían las manos llenas de sangre y por lo tanto estaban reprobados ante los ojos de Dios. Dios les señala su pecado porque quería transformarlos, quería cambiarlos. Y de la misma manera Dios nos señala a nosotros nuestras faltas, los pecados, no para condenarte y mandarte al infierno directamente, que es lo que a veces se hace, ¿no? No, es que tú estás mal y tú no puedes acercarte a Dios porque estás en pecado. El plan de Dios al decirle a la gente que está en pecado, que está manchada de maldad, es para que se conviertan, para que sean transformados, sean limpiados. Esto es lo que le dice el profeta al pueblo. También el pueblo de Judá en ese entonces pensaban que acercarse a Dios eran dos cosas diferentes, su vida y buscar a Dios. Era como los pueblos paganos. Por ejemplo, en los pueblos paganos, pues la gente ofrecía sus sacrificios delante de sus ídolos, de sus dioses, pero no le veían ninguna relación con su vida diaria. Es decir, lo que les exigía la religión pagana era simplemente cumplir con una ofrenda, con un sacrificio. Pero eso no tenía nada que ver con su propia vida, con su vida personal. Ellos, los judíos, tal vez tenían esa misma idea. Tal vez tenían la misma idea de que pues lo que hacían en el templo no tenía que ver nada con sus vidas. Yo solamente cumplo a Jehová mi sacrificio, llevo mi ofrenda. Y lo mío, lo que yo haga es totalmente independiente, lo que yo haga en mi vida personal. Pero lo que el profeta les dice, no, para poder ofrecer un sacrificio se requiere y va unido
a la piedad diaria, a vivir una vida recta, justa, una vida correcta. Y quiero decirte que este mismo error tienen muchas personas, o llegamos a tener en algún momento algunos, que buscar a Dios y nuestra vida son cosas diferentes. Yo puedo ir a la iglesia, puedo ir al templo, puedo cumplir con la oración, los cantos y leer la Biblia, pero yo por mi cuenta puedo albergar pecados, puedo cometer ofensas, puedo decir groserías, puedo tomarme por allí una copa o emborracharme y bailar y estar en la música. Y se tiene esa idea que las cosas de Dios y mi vida son cosas separadas. El profeta les dice que no, se requiere vivir una vida agradable y una vida consistente con lo que se profesa. Entonces, ¿cuántas personas lamentablemente llevan una vida de esta manera? Una vida doble, una vida de religión, pero también de pecado. De forma que, igual que el pueblo de Israel, pues Dios les puede decir, las manos están manchadas de sangre. Puedes ofrecer un sacrificio, pero también tienes pecado en tu vida. De forma que Dios reprueba esta acción, esta conducta. Es algo que Dios no acepta y que ve con malos ojos. El profeta le dice que esta actitud, que ofrecer sacrificios es algo abominable. De hecho, hay un pasaje en Proverbios 21, verso 27, dice así: el sacrificio de los impíos es abominación. Eso es lo que dice el proverbio. El sacrificio de los impíos es abominación. Y luego le aumenta, ¿no? Le suma. ¿Cuánto más? O más bien mucho más si se ofrece con maldad. Pero bueno, en esencia dice que un sacrificio, ofrecerle a Dios algo, una religión, una persona que habla de Dios o que habla o que quiere seguir a Dios, pero vive en pecado, pues no le es grato, le es una abominación. De manera que Dios rechaza ese sacrificio. Dios no rechaza, Dios no recibe ese sacrificio. Y no porque a Dios no haya pedido los sacrificios, porque Dios pues le mandó al pueblo que hicieran ofrendas, que hicieran sacrificios. Dios se los había pedido. El problema es que lo hacían con manos manchadas, con un corazón manchado. Y de la misma forma podemos decir que ocurre con la gente que quiere buscar de Dios, o más bien que puede tener esta confusión. Seguir a Dios, querer hacer su voluntad o conocerle, pero querer retener el pecado en su vida. Dios no recibe una alabanza de una persona que esté pues en un pecado de adulterio. Y no porque a Dios no pida la alabanza, sino porque el adulterio, la fornicación, el pecado no es grato para Él. Para Él son las dos cosas importantes. El mensaje para el pueblo era: tienen que cambiar, tienen que limpiar estas acciones, tienen que hacer a un lado los pecados. Y Dios les dice de una forma muy especial: pues si tus pecados son como la grana o son como el carmesí, pues van a ser blancos, van a ser limpios a través del Señor Jesús. Y es la invitación que Dios nos hace también a nosotros, a cualquiera que se encuentre en este lugar, que sabe que tal vez ha ofendido, que ha pecado en contra de Dios, que ha hecho lo malo delante de sus ojos. La invitación es esa: a ser limpiados por Él, por su sangre, por su sacrificio. Pero para ello tienes que reconocer, tienes que saber que es pecado desagradable a los ojos de Dios. El pueblo también, quiero decirte que tenían ciertos sacrificios para ofrecer, ciertos lineamientos, para hacer sus sacrificios. Y uno en particular era la pureza ceremonial. Es decir, los sacerdotes para presentarse en el templo tenían que ir limpios físicamente, tenían que ser lavados sus cuerpos, la ropa tenía que ir limpia. Los levitas que ayudaban o que alababan en el templo tenían que llevar también un proceso ceremonial de purificación, tenían que ir limpios, era algo obligatorio. Sin embargo, se puede notar que aunque ellos iban limpios
para el templo y para servir, sus hechos no eran lo mismo. Sus hechos eran sucios. Aunque había pureza en el cuerpo, no había pureza en los hechos y particularmente en el corazón. Y esa es otra parte importante. Aunque ellos eran ceremonialmente puros, externamente tenían ropas limpias, cumplían tal vez con el protocolo de una forma rigurosa, pero eran reprobados por sus actos y particularmente por lo que podía ver en su corazón, por lo que pudiera ver en su corazón. Es decir, eran puros por dentro, por fuera estaban purificados, estaban lavados y entraban al templo, pero en el corazón estaban sucios en su interior. Y yo quiero decirte que este asunto describe una realidad del ser humano. Es decir, el ser humano, pues lamentablemente así es también. Por fuera puede parecer limpio, puede parecer pulcro, puede ser tal vez decente, responsable, respetuoso, admirable tal vez, ejemplar, una persona intachable, pero por dentro puede llevar una vida de maldad o en sus actos puede llevar una vida incorrecta. Tal vez puede ser rico, puede tener una carrera, un título de doctor, pero estar manchado de pecado. Y esa es una realidad real, una realidad que hoy en día podemos observar. Tener una vida agradable, limpia en apariencia, pero sus actos ser inadecuados. Por fuera tal vez un buen arreglo, una buena apariencia, pero en el corazón tener tal vez amargura, tener maldad, tener rencor, malicia, falta de amor, soberbia, orgullo. Y es eso lo que Dios también reprueba. Estar lleno de maldad, aunque por fuera todo parezca sin problema, pueda parecer adecuado. De hecho, Jesús lo abordó en algún momento en su tiempo. En Mateo 23, verso 25, dice la Escritura, Mateo 23, 25, dice así el Señor Jesús: hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. En el tiempo del Señor Jesús, los fariseos eran el ejemplo de piedad, eran un ejemplo de santidad, de devoción a Dios, pero Jesús conocía no solo lo externo, Jesús podía ver lo que había en el corazón. Y en el corazón había robo, había hipocresía, en el corazón había mucha maldad. Ellos violaban muchas leyes del Señor dentro de su corazón, no por fuera cumplían, pero por dentro estaban llenos de maldad. Y los describe como un sepulcro, o sea, una tumba que por fuera, pues tú las puedes ver muy bonitas. Hay tumbas que hasta les ponen mármol y las decoran y hasta luz les ponen. Y están agradables, te gusta pasar a verlas. Pero si tú las destapas, tú vas a dar cuenta que está llena de pudrición, de huesos, de algo que no sirve, algo repugnante. Jesús describe el corazón del hombre de esta manera, que por fuera puede estar brillante, puede ser reluciente, pero por dentro puede estar cargado y lleno de maldad en su interior. Esta es una descripción que Jesús hace de estos hombres. Las personas pueden engañarse pensando que están bien cuando por fuera está todo correcto, pero si no revisan su corazón pueden llegar a engañarse, así como los fariseos, como ellos estaban engañados con un corazón sucio, y Jesús los reprobó. De manera que podemos decir, si tú te puedes dar cuenta que en tu corazón hay maldad, que el corazón está sucio, que el corazón tiene pecados,
tiene malicia, tiene enojo, amargura, que hay aborrecimiento hacia alguien, hay orgullo, egoísmo, soberbia, que tú puedas entender que el plan de Cristo es limpiar nuestros pecados del corazón. Él puede cambiar no solo lo externo, no solo cambia lo externo, Él cambia lo interior también, lo que no se ve, lo que está albergado en lo más profundo de nuestro ser, lo que está en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando te entregas a Cristo, cuando le rindes tu vida, cuando decides buscarle a Él sinceramente, Él lo transforma el corazón también. Es una realidad. Hay otra descripción de suciedad en la Escritura que se encuentra en Isaías 64, verso 6. Dice la Escritura: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Hasta allí. El hombre en pecado se le describe como gente sucia, como suciedad, como una persona impura o inmunda en el lenguaje de los judíos. Pero en esencia es suciedad. El hombre que está en pecado, el hombre que ha ofendido, que ha hecho algún daño a sus semejantes, se les describe como alguien sucio, como alguien sucio. Y luego dice: y nuestras justicias como trapo de inmundicia. Los trapos de inmundicia se utilizaban o hace referencia a los trapos, a las telas que eran utilizadas por la mujer en su periodo. Es decir, algo repugnante, ¿no? Algo sucio, algo desagradable, por decirlo de alguna forma. El profeta Isaías les dice: tus buenas obras, tus buenos actos, los actos de caridad que puedas hacer, los actos de misericordia que una persona pueda llegar a hacer, pero que al mismo tiempo ama el pecado, se deleita y disfruta la maldad. Dice que esas buenas obras, esas obras de caridad son como un trapo sucio, son algo desagradable, algo que se rechaza. ¿Cuántas personas que intentan tranquilizar su conciencia por el pecado que han hecho, pues hacen algo bueno, ¿no? Intentan contrarrestar la maldad que cometieron con algún acto bueno. Pues bueno, hoy voy a hacer esto, le voy a regalar 1 kilo de frijoles a tal persona porque le pegué a mi esposa, ¿no? Y la destruí, le destrocé la cara. E intentan taparlo. Dice la Escritura que las buenas obras, las justicias son como un trapo de inmundicia. Es una abominación. Es lamentable, pero mucha gente vive en estas condiciones. Tú puedes ver a los narcotraficantes que saben todo el daño que hacen, saben que están matando gente, pero al mismo tiempo, para tranquilizar la conciencia, tal vez entregan unos cuantos millones a la Iglesia Católica o a algún orfanato para poder ayudar, pero en esencia es porque están cargados de culpa. Y aunque hicieron una buena obra, a los ojos de Dios son inaceptables, son reprobables. El pueblo entonces de Israel necesitaba un cambio, necesitaba ser limpio de sus pecados verdaderamente, necesitaba ser transformado. Y ese era el plan que Dios tenía para el pueblo, limpiarlos. Y es el mismo plan que Dios tiene para ti y para mí. Es un llamado para ser limpios. Es un llamado que Dios nos hace para mostrar que tal vez si hay pecado, está sucio. No puedes tener una conciencia tranquila, no puedes tener paz, no tienes la libertad de amar, de perdonar cuando viene algo sucio y te controla, o cuando practicas el pecado. Por más que quieras vivir en paz y en tranquilidad, pues te sientes mal simplemente. No puedes ser feliz, no puedes estar tranquilo, porque tu conciencia que Dios nos puso a cada uno nos impide tener paz. De manera que lo que Dios busca es eso, que tus obras buenas no sean trapos de inmundicia, que las buenas obras realmente sean buenas. Cuando Él viene y limpia tu vida, limpia tu mente de los pensamientos malvados, de los pensamientos sucios. Cuando Él viene y limpia tu corazón de los sentimientos de odio, los sentimientos de amargura. Y entonces puedes ser limpio, y entonces puedes amar de verdad a tu prójimo, y entonces puedes hacer el bien. ¿Cómo ser limpio?
La Escritura, en el mismo pasaje de Isaías, en el capítulo 1, se nos dice cómo Dios invita al pueblo a limpiarse de sus pecados. Dice la Escritura en el verso 16 de Isaías capítulo 1. Isaías 1, verso 16: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dios les dice a su pueblo, tienen que cambiar. Y les dice de una forma muy importante, tienen que cambiar su vida. En el Nuevo Testamento se le conoce a la doctrina del arrepentimiento. Es decir, tiene que haber un arrepentimiento, un cambio de vida y un cambio de acciones. Y les dice en el verso 16, lavaos y limpiaos. Es decir, les ordena lavarse. Es un verbo imperativo. Lávense, límpiense, cambien sus actos, cambien su forma de ser. Es que hoy en día, pues, puede pensar que la obra de Dios es algo mágico, y mucha gente va pensando a la iglesia, pensando que Dios lo quiere cambiar, pero de una forma mágica. Si yo voy al altar, si yo me arrodillo, entonces Dios va a mandar un ángel y de una forma mágica va a limpiar mis pecados milagrosamente, y ya el siguiente día pues ya no voy a hacer nada malo, porque ocurrió algo particular. Y la verdad es que Dios no hace cosas mágicas. Él hace milagros efectivamente y lo hace, pero siempre de acuerdo a la voluntad también del hombre. Es decir, en el hombre tiene que haber una decisión, una voluntad de decir, Señor, quiero dejar el mal, quiero dejar el pecado, quiero dejar de ofender, quiero dejar de hacerle daño a esta persona. Límpiame, limpia mi mente, limpia mi corazón. Dios le dice a su pueblo, límpiense, lávense. Y les empieza a describir cómo. Dejen de hacer lo malo, quiten la iniquidad de delante de mis ojos, dejen de hacer lo malo en primer lugar. Y después les dice, empiecen a hacer lo bueno, empiecen a hacer lo correcto, hagan bien a la viuda, al huérfano, restituyan al agraviado. Y les empieza a decir un cambio de vida, de manera que la forma de ser limpio es a través de un arrepentimiento. Un cambio de vida voluntario. Si vives entonces haciendo maldad, debes dejarla voluntariamente. Y decir, pues, ayúdame, Señor. Quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo justo, Señor. Quiero cambiar. De manera que cuando uno voluntariamente se entrega, Dios opera también. Opera de una forma milagrosa. Cuando tú decides entregarte y decirle a Dios que te ayude, que quieres cambiar esa vida, Dios también hace el milagro de limpiar el corazón. De hecho, el verso que sigue, que es el con el que comenzamos, en el verso 18, Dios les dice, Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, en ese pacto en el que el hombre responde con humildad y con entrega y dice, Señor, quiero limpiar mi vida, quiero cambiar, Señor. Dios dice, entonces ven y vamos a estar a cuentas. Voy a limpiar tus pecados, voy a limpiar tu mente, tu corazón, tus sentimientos. Pero cuando el hombre se inclina, se doblega delante de él, no se debe entender como que es un proceso en el que yo primero tengo que dejar todo y después vengo a Dios y Él me cambia. La verdad es que no quiere decir eso. Es un llamado completo en el que la persona responde y le dice a Dios, aquí estoy, Señor, límpiame. Quiero cambiar. Entonces Dios viene y con su Espíritu Santo obra en la vida, en la mente, en el corazón de cada una de las personas. Entonces, aunque los pecados sean los más graves, los más terribles, aunque hayas pensado lo peor y sentido lo peor en tu interior, Dios los puede cambiar, Dios los puede limpiar, los perdona, los limpia,
así sean rojos como el carmesí, dice, o como un color escarlata, así intenso. Y el rojo habla de la sangre, ¿no? Que representa la sangre o simboliza la sangre. Así sean pecados aún de homicidio, de los pecados más terribles, más atroces, dice, los voy a volver blancos. Voy a volver tu corazón blanco, puro, limpio. ¿Cuántas personas no necesitamos eso? Vivir una vida de pureza, de santidad interior, de limpieza, que nuestros pensamientos realmente sean puros para con nuestros semejantes, para con nuestro prójimo, que realmente podamos amar, que no andemos pensando allí de nuestro prójimo, del vecino, maldiciones y que le vaya lo peor. ¿Cuánta gente necesita ser limpia en verdad y tener el amor en su vida, el amor de Dios en su vida verdaderamente? El pueblo tenía religión, pero estaba lleno de pecados. No eran limpios, no eran limpios. Se presentaban al altar, al sacrificio, pero en su corazón no había pureza, no había pureza. Dios quiere hacer puro tu interior. Dios les dice a este pueblo, los voy a limpiar, voy a perdonar, dejen el mal, vengan a mí y vamos a estar a cuentas. Dios quiere hacer esa obra también en tu vida. Tal vez en tu caso, pues estás cargando la culpa por tus actos. Tal vez tú tienes muy presente los pecados que has cometido, algo que hiciste terrible, grave, y que ahí está en tu mente. Tal vez nadie lo conoce, solamente tú. Algún pecado que tienes que no has podido sacar. Tal vez no has sido limpio, has hecho mucho daño a tus semejantes. Es un pecado que está guardado, puede ser. Sin embargo, aunque estás en esa condición, Dios quiere perdonarte. Y una prueba de ello, de cuando una persona está sucia, pues es la culpabilidad. Cuando una persona se siente culpable de algo, reconoce que hay algo mal en su vida, pues tiene culpa, no puede tener paz, se siente sucio, no sé, por tantos pecados de inmoralidad que hoy en día hay. La pornografía puede ser, la fornicación, los tocamientos impuros, las películas llenas de maldad y de pecado. Todas esas cosas ensucian la mente. Sin embargo, Dios quiere y puede limpiarnos. Vamos a leer Primera de Juan 1, verso 6. Es el verso 6. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia. El apóstol Juan, utilizando un lenguaje figurado, para que no pensemos que va de alguna forma mágica, va a venir la sangre y nos va a recorrer el cuerpo y vamos a ser limpios. Está utilizando un lenguaje figurado en el que nos dice que por la sangre de Cristo, que Él derramó en la cruz, cuando una persona se entrega, cuando una persona cree en Él, entonces a través de la fe su conciencia es limpia, su corazón es purificado. El Espíritu Santo viene a hacer su morada en la persona y entonces se siente libre del pecado, se siente limpia, aunque haya cometido muchos pecados, aunque haya ofendido a su prójimo, siente una paz en su corazón a través de Cristo. De manera que si tú quieres recibir la limpieza que Él ofrece, el perdón, si tú quieres realmente ser limpio en tu interior, pues Dios nos da esa oportunidad. Dios nos da esa oportunidad, este momento para ser limpios. Aún si eres creyente, si tú eres cristiano, tal vez ya has decidido caminar con Él, pero ha habido faltas, has ofendido de alguna forma a Dios y te sientes culpable, te sientes sucio para presentarte delante de Dios. Dios nos da la oportunidad de decirle que nos rindamos. Señor, me rindo. Señor, ayúdame. Señor, límpiame.
Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, para terminar. Vamos a pedirle a Dios, a Cristo, que Él nos pueda limpiar. Ese es el llamado del profeta Isaías a la nación de Judá. Y es el mismo llamado para nosotros. Venir a Cristo, entregarle nuestro corazón, nuestras faltas, pedirle que Él limpie nuestros pecados, pecados que hemos practicado o pecados ocultos que radican en lo más profundo del corazón. Pedirle que te dé una conciencia limpia, un corazón puro, para que puedas verdaderamente amar a tu prójimo, para que puedas seguirlo. Él te da esa oportunidad, para que puedas realmente tener paz, paz contigo mismo, paz con tu prójimo. Cuando tú cometes algo, a veces no quieres ni darle la cara a la gente, no quieres ni ver a la persona a la que le has hecho daño. Y aunque ya pasó tiempo, y aunque ya pasaron años, te sientes sucio y culpable. Dios nos ofrece el perdón. Él ofreció su sangre para limpiarnos, para hacernos puros. Él da una paz que el mundo no da. Cuando eres verdaderamente perdonado por Él, sientes una tranquilidad que antes no habías sentido. Fuera de Cristo, tu conciencia te acusa, te hace sentir sucio, indigno, indigna. Nuestra conciencia nos acusa, nos hace sentir culpables. Pero si hoy venimos a Cristo, si nos rendimos ante Él, Él nos limpia de todo pecado, dice su palabra. He levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, limpia la impureza de mi corazón, santifícame. Porque he levantado mi voz de mañana, porque he levantado mi canto desde el amanecer, y cantaré aún más hasta ver resplandecer tu gloria en mí. Límpiame, Señor, límpiame, Señor, vierte tu sangre en mí, borrando mi pecado, vierte tu sangre en mí, quita la impureza de mi corazón,
santifícame. Santifícame. David decía, quítame, líbrame de los pecados que me son ocultos, de esos pecados que no alcanzo a ver, de esas cosas que también son pecados, Señor, y que no logro ver, Señor. Límpiame. Oh Padre, ven a limpiar, Señor, con tu Espíritu Santo. Oh Señor, permite que de parte de nosotros, Señor, haya una respuesta, Señor, Padre, una necesidad, Señor, una respuesta favorable, Señor, de rendirnos, Señor, de pedir, Jesús, que tú vengas y limpies, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Tú has ofrecido a tu propio Hijo, Señor, para que a través de su sangre, a través de su muerte, nos hagas limpios ante tus ojos, Señor. Oh Padre, límpianos, Señor. Purifícanos, Jesús. Quita la culpa, Señor. Quita, Señor, la intranquilidad y pon tu paz, Jesús. Pon tu paz en nuestra mente, en nuestro corazón, Jesús. Por favor, Jesús, te lo ruego. La Escritura enseña que las obras muertas son los pecados. Y esas obras muertas o esas obras de pecado son transformadas cuando Cristo llega a nuestras vidas. Que esa sea nuestra oración, ser limpios, que Él nos limpie cada vez para poder seguirlo, para poder conocerlo cada vez más, para poder estar cerca cada vez más de Él, para poder vencer esas tentaciones o esa maldad, ese pecado que nos destruye. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad, con libertad, con libertad. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Limpia mi conciencia de obras muertas, Señor. Quiero servirte, oh Dios vivo. Quiero servirte con libertad, con libertad, con libertad, con libertad, con libertad. Oh, Señor, yo quiero hoy rogarte, quiero pedirte, Señor, que tú traigas limpieza, Señor, que tú perdones, Señor, que tú tengas, Señor, a bien traer pureza a la mente, al corazón, Señor, que esas conciencias manchadas, Señor,
llenas de culpabilidad por el pecado, Señor. A través de tu muerte, Señor, a través de tu sangre puedan ser limpias, Señor. Oh Padre, que puedas hallar corazones, personas dispuestas entre nosotros, que quieran, Señor, ser limpios, que puedan, Señor, decir en su corazón: cámbiame, Jesús, que anhelen ser puros verdaderamente. Padre, y que en tu misericordia, en tu amor, en tu plan tan hermoso, tú puedas dar, Señor, perdón, Señor, puedas traer paz a las mentes, a los corazones, Jesús. Padre, te lo suplico en este momento, te lo ruego, Jesús, y te doy muchas gracias, Señor, porque tú eres real, Señor, porque tú, Señor, purificas la mente, los corazones, Señor, a través de tu sangre, Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, Señor.